Ahora le toca a él. Ahora me toca a mí. ¿Te interesa saber cómo juega el Real Club Celta de Vigo de Claudio Giraldez? Quédate, que te lo cuento. La verdad es que Claudio Giraldez hace muchísimas rotaciones y no tiene problema en cambiar el equipo prácticamente entero de una jornada a otra. Pero este es el equipo titular que yo creo que alinearía, además porque creo que son los jugadores no solo los mejores, sino los que más se adaptan a los roles que quiere el entrenador en el campo. Radu en portería, defensa de 3 con Javi Rodríguez, Karl Starfelt en el centro y Marcos Alonso por la izquierda. Carrileros en derecha Mingueza y en izquierda Carreira, aunque pueden ser intercambiables en lado. Los pivotes Ilaix Moriba y uno más posicional que puede ser Fran Beltrán. Dos jugadores algo por detrás del delantero centro que sean por izquierda Brian Zaragoza y en la derecha Iago Aspas. Y en punta de ataque Borja Iglesias. Otros jugadores que entran mucho en la rotación son, por ejemplo, Manu Fernández en la defensa, Carlos Domínguez también por ahí, además con muchísima presencia en el equipo titular, sobre todo en los primeros partidos de liga. Joel Lago también. Un carrilero derecho que también está contando con muchos minutos es Javi Rueda. También hay mucho movimiento en el centro del campo, con jugadores como Miguel Román, Hugo Sotelo o Hugo Álvarez. Arriba, Iago Aspas quizá está dejando paso a otros jugadores, quizá seguramente por la edad, pero también porque hay un jugador en ataque para el Celta que ofrece muchas posibilidades, como lo es Ferran Jutgla, además de otros jóvenes jugadores como Pablo Durán. Che. Aquí pequeña interrupción del Dani del futuro para meterle un collejón al Dani del pasado que no sé cómo se le ha podido olvidar mencionar a Mihailo Ristic en la defensa y sobre todo porque pues ha perdido protagonismo y tal, y bueno, pero Williot Swedberg, que marcó un doblete el otro día en el Bernabéu, entra bastante en la rotación y juega por detrás del delantero y lo hace bastante bien. Joder, Daniel, espabila, tío. Supongo que ha sido el cerebro tratando de borrar traumas. En fin, dentro vídeo. El Celta se coloca en salida en una 2-3-3-2, con una primera línea formada por los dos centrales, la siguiente por el tercer central, que es Javi Rodríguez, que se coloca como un lateral derecho, en el lateral izquierdo el carrilero izquierdo, y por dentro un jugador posicional, un medio centro, el pivote más posicional de los dos, se coloca ahí para sacar el balón. La siguiente línea la forman ese segundo pivote que juega como un segundo volante y el carrilero derecho que coge mucha altura en el campo, así como el extremo izquierdo que suele ser Brian Zaragoza. Y después ya la última línea de dos la forman tanto el delantero, que casi siempre es Borja Iglesias, con la figura del segundo delantero por lado derecho, que suele ser Iago Aspas o Ferran Jutgla. Cuando avanzan en el campo, ya en fase de construcción de la jugada, sí que se juntan ya los tres centrales, es decir, Javi Rodríguez, que es un jugador que tiene un rol de central lateral muy conocido por los aficionados del Football Manager, y es que es ese tercer central que depende de la situación del juego, pues se abre un poquito más en el campo o se cierra un poco más con los centrales. Es algo parecido a lo que comentábamos en el vídeo anterior con Jules Koundé, y es algo que hace Javi Rodríguez y Claudio Giraldez con él en el Celta. La siguiente línea estaría formada por un único pivote, ese mediocentro posicional, y la siguiente ya con el extremo izquierdo también pegado al carrilero izquierdo, que gana altura en el campo, pero lejos de pegarse los dos. Normalmente, pues si es Brian Zaragoza, pues tiene a ese carrilero izquierdo que suele ser o Carreira o Mingueza. En cualquier caso, en ambas opciones se mete por dentro tanto Carreira como Mingueza para no chocar y para ocupar también ese carril interior izquierdo y no estar los dos pegados a la línea de cal. Con lo cual están esos dos por los carriles izquierdos. También se acerca por esa zona el segundo pivote, que para mi gusto el que mejor lo interpreta es Ilaix Moriba. Y en el lado derecho pues quedaría ese carrilero derecho, que puede ser o Mingueza o Javi Rueda, que la verdad es que también tiene bastante influencia ofensiva.
Por último, en esa línea de 5 previa al delantero, a Borja Iglesias, estaría por el carril interior derecho ese jugador que juega entre líneas como es Iago Aspas o Ferran Jutgla, que puede que se pegue un poco más al delantero, pero Giraldez le está pidiendo que haga un poco de ese rol de Iago Aspas. En fase de finalización, los 3 centrales dan el equilibrio, el mediocentro posicional avanza en el campo e incluso se pega a ese segundo volante, y el resto de jugadores pues ocupa posiciones de área o muy pegadas a ella. La amplitud la dan los carrileros o ese extremo, incluso Brian Zaragoza en esta fase ya se suele meter más por dentro en vez de que lo haga el carrilero, y ocupando área pues Borja Iglesias y muy cerquita ya ese segundo delantero por derecha. En defensa, cuando están defendiendo en bloque alto, diríamos que toman una 3-3-1-3, en la que los 3 centrales están pues en altura de centro del campo, seguidos por otra línea de 3 que atendería a el pivote que queda un poco más retrasado para cubrir la zona central del campo, junto a los carrileros que se quedan en esa zona intermedia que dices no está ni apretando arriba ni demasiado atrás, se queda en esa zona intermedia. ¿Por qué? Pues porque lo que tratan de hacer es que el rival consigue abrir a banda, pues ahí está el carrilero para saltar rápidamente al jugador que recibe, y tampoco renuncia a tener la posibilidad de retroceder para defender un balón en largo y ayudar a los 3 centrales. Entonces se queda en esa posición intermedia. Por delante de ellos el otro pivote, el volante, que más ofensivo, que aprieta con más agresividad y trata de tapar a ese centrocampista que caiga a recibir. Y por delante de él esos 3 delanteros, Borja con los 2 extremos media puntas, para saltar sobre la primera línea rival. El bloque medio del equipo ya es más resguardado y atiende a un 5-4-1, en el que a veces también se puede transformar en un 5-3-2 si lo que se quiere es que Iago Aspas o ese segundo delantero acompañe a Borja Iglesias en la presión a los centrales. Donde ya sí se ve mucho más claro ese 5-4-1 es en el bloque bajo, donde ya sí que se trata de cerrar las líneas por completo. Y aquí sucede algo similar a lo que vimos con el FC Barcelona la semana anterior, que es que Giraldez, de hecho, tiene bastantes similitudes en su idea con lo que puede jugar el FC Barcelona, y en este sentido en lo que lo comento es en la línea defensiva, en que pese a estar en un bloque bajo suelen tener la línea bastante adelantada, lejos de querer meterse en la cueva, digamos, o colgarse bajo los palos. Lo que hacen es tirar un poco movimiento hacia adelante, no tan cantoso como el FC Barcelona, que es una locura donde ponen la línea, pero sí que tiran la línea ahí bastante para arriba pese a estar en bloque bajo. En cuanto al estilo de juego del Celta, los principios tácticos básicos de este Celta de Giraldez tienen que ver con encontrar jugadores y espacios libres y de encontrar la manera de progresar con el balón por medio de un juego combinativo y de mucho movimiento. El otro día ante el Real Madrid vimos, por ejemplo, la incorporación de Mingueza desde el carril izquierdo hasta el centro del campo como un segundo pivote, que le facilitó muchísimo la salida de balón y le complicó mucho la presión al Madrid, y pues de una acción de salida desde portería lograban llegar a portería rival con el balón jugado ante todo un Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La amplitud es base para los equipos de Giraldez, para este Celta, ya que tratan de tener a los jugadores abiertos hasta pegados a la línea de cal, como se suele decir, y de esta manera siempre tienen apoyos por banda y además generan espacios por dentro al obligar al rival a ensanchar el campo. También lo fuerzan al rival a golpear desde atrás, por medio de su presión adelantada. Lo que buscan no es tanto quizá, bueno, sí, obviamente todo el mundo busca recuperar, o este tipo de equipos busca recuperar en campo rival, pero lo que tratan de hacer con su presión es forzar al rival a que el portero tenga que golpear porque no sea capaz de distribuir en corto. Con balón es un equipo que, como digo, trata de combinar incluso desde atrás. De hecho, en salida, pues la distribución suele ser a los centrales. Como alternativa, a veces golpean en largo hacia Borja Iglesias, que también es un delantero que te permite hacer eso, ¿no? Tú le mandas un melón y te lo baja al suelo y empiezan a jugar. Pero normalmente eso, distribuye a los centrales. Suele ser Marcos Alonso el líder en este sentido. Además es el 8º jugador de la liga que más pases completa, o sea que es el distribuidor. Y también con la ayuda de ese pivote organizador, mediocentro posicional, que viene
a recibir. En la construcción de juego lo que suelen hacer es o buscar cambios de orientación, que Marcos Alonso también los hace muy bien, buscando a las bandas, o lo que suelen preferir es buscar pases entre líneas con jugadores que se mueven y vienen a recibir, salen de su zona, como Borja Iglesias o Iago Aspas, que es muy bueno en este sentido. Y para esto también es vital el tercer hombre y jugar con triángulos que les permitan combinar y tener apoyos tanto por dentro como por fuera, y ese juego dentro-fuera es vital para ellos, de manera que pueden encontrar espacios y huecos en el rival de manera paciente. En fase de finalización acumulan muchos jugadores en área rival y en ese último tercio, y lo que tratan de hacer es o buscar el desborde con Brian Zaragoza o esas combinaciones entre carrilero y extremo o segunda punta para tratar de meterse en el área también con pases interiores y pases al espacio. También aquí es muy importante la posición de Borja Iglesias, que funciona como una boya prácticamente, todos le buscan y atrae delanteros, atrae también con sus movimientos, puede descolocar a las defensas, y eso es muy importante en ese tercio rival. El estilo del equipo sin balón es uno presionante, como decía antes, ejercen esa presión adelantada sobre el rival para forzar el golpeo en largo y también para recuperar metiéndoles en una trampa. ¿Cómo? Pues en vez de marcar tanto al hombre, ¿no?, estar tan encima y que no puedan recibir, quizá están ahí colocados más en zonas intermedias, de manera que dejan que reciba un lateral o un central, pero una vez recibe la presión ahí es máxima y pues provocan o la pérdida o el golpeo en largo. En bloque medio, la línea defensiva, como decía, está muy adelantada, también en el bajo, y lo que hacen en el medio es descolgar, como decía, ese segundo punta para formar o la línea de 4 con los centrocampistas y cerrar espacios, o para ayudar a Borja Iglesias a apretar y poder recuperar ahí un balón que les permita hacer un contraataque. En el bloque bajo, aparte de que juntan los carrileros se juntan con los centrales y hacen esa línea de 5, pues también los 4 centrocampistas están mucho más marcados y Borja Iglesias queda un poquito por delante, pero todas las líneas muy compactas. Vimos, por ejemplo, un bloque bajo muy bien puesto contra el Real Madrid, que parece que eso va un poco contra las ideas de Giraldez, pero que va, tampoco se casa con ninguna idea este Giraldez, y lo que trata de hacer es lo mejor para su equipo en cada momento. Para el Bernabéu el plan le funcionó a la perfección. En la transición de defensa-ataque, es decir, cuando el Celta recupera el balón, normalmente lo que siempre va a buscar de primeras es un pase vertical, un pase que le permita progresar en el campo y avanzar. Si no lo consiguen, van a lo que ellos consideran casa, que es pues busco un pase atrás o a una banda y hacen ese juego dentro-fuera para que les permita eso, poder colocarse, reorganizar su ataque y hacer ese ataque posicional. En la transición de ataque a defensa, es decir, cuando pierden el balón, si lo hacen en una zona adelantada del campo, lo que priorizan es esa presión tras pérdida y evitar el avance del rival, además de, por supuesto, recuperar. Si no lo consiguen, también recurren a una falta táctica para que les permita colocarse rápidamente en el campo. Y si no, pues ya ahí sí que, si el rival ha conseguido avanzar, sí que se produce un repliegue más intenso pues en bloque medio o en bloque bajo. En acciones a balón parado, específicamente en corners, el que suele centrar, el especialista, es Brian Zaragoza. Normalmente casi siempre, o la mayoría de las veces, centra zona de primer palo. Y en esa zona de primer palo es donde esperan el balón tanto Borja Iglesias como Iago Aspas o Ferran Jutgla, depende de quién esté jugando. En zona de rechace, en esa frontal, se quedan Javi Rodríguez y Laix Moriba, o ese segundo volante. En segundo palo, Javi Rueda o el que esté jugando de carrilero. Y en zona de punto de penalti, tanto Carl Starfelt, como Marcos Alonso. En defensa, lo que hacen es una defensa con marcaje mixto, aunque la mayoría de jugadores marcan al hombre. De hecho, Carl Starfelt, que es una amenaza aérea en el campo, lo que hace es estar con la principal amenaza del equipo rival, pegado y le sigue en todo momento. En zona, los que defienden son Borja Iglesias y Ferran Jutgla en ese primer palo. Los jugadores que sí defienden en zona son Borja Iglesias, situado en el corazón del área,
Jutgla y Mingueza en la zona de primer palo y ya así, como decía, el resto a marcar. Quizá esto les desprotege un poco en la zona de segundo palo, por donde ya han encajado además algún gol. Los principales automatismos que Giraldez ha generado en el Celta de Vigo tienen que ver con los movimientos de los jugadores. La verdad es que ha cogido una plantilla que a priori no tendría por qué ser un equipo para jugar tan combinativo y sin embargo lo está haciendo gracias a cómo les hace moverse por el campo. Esa sinergia entre carrilero y extremo que les permite pues uno ir por dentro y otro por fuera, les está yendo muy bien. Otros movimientos pues de carrileros que a lo mejor en vez de pegarse a banda van por dentro, como lo de Mingueza en el Bernabéu, que se metía para ayudar en salida. También por supuesto el juego de tercer hombre, como mencionaba anteriormente. Es muy importante para este Celta y para ese juego que hacen y ese dentro-fuera que hacen constantemente pues para intentar abrir las defensas rivales. También es importante Óscar Mingueza, que produce un automatismo para el equipo, que es casi siempre que recibe normalmente en banda derecha. Los jugadores de ataque ya hacen desmarques en ruptura, movimientos a la espalda de los defensas, porque saben que Mingueza es un buen filtrador de pases y que puede poner balones al espacio. Ya he comentado algunas debilidades del equipo, como esa escasez de jugadores para defender el segundo palo en acciones a balón parado, o ese espacio que deja por el lado derecho de su campo cuando el segundo delantero Aspas o Jutgla se pega demasiado a Borja y no forma esa línea de 4 para ser más compactos. Sin embargo, como aspectos positivos, que tiene muchos, son muy buenos en el juego posicional. Y además esos movimientos que hacen son siempre muy buenos y muy positivos para el juego del equipo, para esa fluidez. Son jugadores que tienen roles muy marcados y muy trabajados por Giraldez, cada uno sabe muy bien cuál es su misión en el campo y otra de sus grandes fortalezas es ese ataque de espacios interiores, esos carriles que abren el juego hacia la banda, pero que no solo el carril que está pegado a la línea de cal es el que ocupan, sino el interior por ese lado derecho o por ese lado izquierdo, que también lo ocupan pues con carrileros, con mediapuntas. Y la verdad que eso es algo parecido a lo que hace el FC Barcelona, ¿no? Que metía esa línea de 4 por detrás del delantero o incluso de 5, y es algo que le funciona muy bien a la hora de atacar y a la hora de distribuir su juego. El Celta es el octavo equipo de la liga en posesión de balón con un 50,8%, lo que ejemplifica que juego de posición no es lo mismo que intentar tener un control de la posesión. No es que prioricen tener una posesión alta, sino que lo que tratan de hacer con sus movimientos es tener posiciones efectivas, es decir, posiciones que les consigan acercar a campo rival y que les lleven a creación de oportunidades. Es el cuarto equipo de la liga en el acierto en el pase, con un 87,1%. Sin embargo, donde sí se le ven las costuras es en los duelos aéreos. Son flojos por alto y además es un equipo que no tiene jugadores con demasiada envergadura. Por eso son el último equipo de la liga en duelos aéreos ganados con 8,5 por partido. Algo positivo es que son el equipo que menos goles recibe al contraataque y que son el primer equipo en pases al hueco de toda la liga junto con el Real Madrid. El Celta lleva 18 goles a favor y 19 en contra, lo que le deja un debe de -1. En cuanto a los jugadores clave de este equipo, en la defensa es inevitable mencionar a Marcos Alonso como el jugador más relevante. Le está acompañando últimamente Karl Starfelt con muy buenas actuaciones, sobre todo la que vimos en el Bernabéu, pero es que es Marcos Alonso el que lidera todas las estadísticas defensivas del equipo prácticamente. Además de ser el sexto jugador en toda la liga en metros recorridos. Radu es un portero que ha llegado este año y que también está haciendo muy buen papel para el equipo, siendo el quinto portero de la liga que más paradas hace, con 3,47 por partido. Óscar Mingueza, pese a ser un lateral derecho, es el jugador del equipo que más asiste, con 2 asistencias, es cierto que son pocas, pero es el jugador que más pases filtra. Como decía antes en los automatismos, es un jugador que cuando recibe sus compañeros ya están preparados para recibir un pase a la espalda porque saben que tiene esa capacidad de filtrar balones. Borja Iglesias es el máximo anotador del equipo con 5 goles y su contribución al equipo está siendo verdaderamente importante más allá de esos tantos. Está consiguiendo hilar las jugadas de ataque y ser ese jugador al cual en torno a su figura rotan todos los demás. Ilaix Moriba es otro jugador importante, siendo además de lo que ofrece como ese segundo volante adelantado, el cuarto jugador de la liga con más entradas y el jugador del equipo que más duelos gana. Por último, es imposible no mencionar a Iago Aspas, la máxima leyenda de este club, que más allá de lo que pueda aportar en números, siempre aportará a nivel de vestuario, a nivel de liderazgo, a nivel de capitanía,
y al nivel de ser un ejemplo para todos sus compañeros. Además, no hay que hacerle de menos por la edad que tiene y sigue siendo un jugador capaz de ser diferencial con sus pases al espacio, su visión de juego, su golpeo y esa pierna zurda que tanta magia ha dado en Balaídos. Para terminar este vídeo, mi pronóstico para este Celta de Giraldez es una 11ª posición en Liga. Lo siento, a los celtiñas seguro que les he dejado un poco fríos, pero es que creo que hay equipos que les veo esta temporada con capacidad para llegar a posiciones más adelantadas. Es cierto que creo que a lo mejor le lastra un poco el hecho de competir en Europa League, aunque por ahora lo están gestionando bien. Pero bueno, a pesar de que ahora mismo están en una 10ª posición en el momento de grabación de este vídeo, sí que me encanta cómo juegan, sí que veo que no van a tener problemas para la salvación, eso por supuesto. Pero es eso, me dejó bastantes dudas, sobre todo el hecho de que empezaran con tantos empates y estuvieron muchas jornadas sin lograr la victoria. Creo que eso es algo que ya han subsanado, pero aún así les sigo viendo algo poco preparados para volver bueno, para repetir posiciones europeas, y veo a otros equipos, como decía, más preparados para ello. Así concluye este análisis del Celta de Vigo de Claudio Giraldez, un equipo bastante bien trabajado, como habréis podido, o espero que hayáis podido comprobar. Espero que os haya gustado, dejadme en comentarios cualquier cosa acerca de no estoy de acuerdo con los pronósticos, tu análisis me parece una mierda, o muy bien, o muy mal, lo que sea. Ruegos, insultos, preguntas, ahí tenéis la cajita de comentarios. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.